2024, Año de la Paz. A que tengan a la mano todas las herramientas para disminuir la mortalidad por hemorragia obstétrica. Continuamos. Gracias. Bueno, entonces, ¿se me escucha bien? No sé si ya me están escuchando bien. Vamos a continuar con el segundo tema, que es hablar del labetalol, que es otro fármaco que tampoco es nuevo, pero que por alguna razón estuvo fuera del mercado mexicano por mucho tiempo. Cuando hablamos del labetalol, sabemos que es un fármaco descubierto en la década de 1970 y comercializado en la década de 1980, que estuvo fuera del mercado mexicano por casi 20 años, a pesar de que estaba recomendado en muchas guías, no había labetalol en México. Es una clase terapéutica sin grandes innovaciones, los beta bloqueadores. Entonces, ¿por qué deberíamos estar hoy reunidos aquí hablando de labetalol? Básicamente porque el labetalol es el fármaco recomendado en todas las guías internacionales y nacionales para el manejo de todo tipo de crisis hipertensivas, incluidas la hipertensión asociada al embarazo. Entonces, esa es la razón por la cual estamos aquí hoy reunidos, ya que nuevamente está disponible en el país y por esa razón estamos actualizando en labetalol. Como les decía hace un momento, el labetalol está recomendado en la mayoría de guías internacionales. Veamos algunas de ellas y qué nos dicen en cuanto a los fármacos que se deberían utilizar en las crisis hipertensivas. Esta es la guía de la Sociedad Americana del Corazón, de la American Heart Association, de 2017, en donde nos mencionan cuáles son los fármacos que ellos recomiendan para el manejo de las crisis hipertensivas. Y si ustedes ven, en primer lugar tenemos al labetalol. Luego veremos el esquema de dosificación, pero el labetalol es el primero que aparece en este listado. Y un fármaco que solemos utilizar con alguna frecuencia, que es la hidralazina, lo tienen en último lugar y solamente reservado en algunos casos de eclampsia, pero también ya veremos que esto está un poco revaluado. Estas guías evolucionaron y se convirtieron en las guías de la Sociedad Internacional de Hipertensión en 2020. En estas guías ya nos hablan de indicaciones específicas en donde se deben utilizar los fármacos. Y si ustedes ven acá, el labetalol es la primera recomendación en diferentes situaciones clínicas como hipertensión maligna, encefalopatía hipertensiva, hipertensión asociada a stroke isquémico, hipertensión asociada a stroke hemorrágico, hipertensión asociada a infarto agudo de miocardio, disección aórtica, pero también en pacientes con hipertensión asociada al embarazo, con preeclampsia, eclampsia y síndrome de HELP. El labetalol es la primera opción según las guías de la Sociedad Internacional de Hipertensión en 2020. Pero bueno, finalmente estas guías también tienen un componente de la American Heart Association. Quisimos ver qué dicen las guías en otros lugares del mundo para ver qué hablan del labetalol. Y nos quisimos ver qué dice el NICE, los británicos, que es otra institución de referencia. Esta es la guía británica irlandesa de 2022, más reciente que la de la Sociedad Internacional. Pero si ustedes ven acá, el labetalol es el fármaco recomendado también en las guías británicas y del NICE, en las mismas indicaciones que nos habla de la Sociedad Internacional de Hipertensión, hipertensión maligna, encefalopatía hipertensiva, stroke, infarto agudo de miocardio, disección aórtica y también en pacientes con preeclampsia y eclampsia, el labetalol es la primera opción de tratamiento. Entonces, vamos viendo que hay un consenso entre las guías americanas, las guías internacionales, las guías británicas, para decir que el labetalol es el fármaco de primera elección en estas situaciones. Pero, ¿qué nos dicen nuestras guías de CENETEC? Nuestras guías de CENETEC de 2020, a pesar de no estar el fármaco disponible en México, nos decían con grado de recomendación fuerte que el labetalol debe ser la primera opción en las mismas indicaciones que tiene la guía de la Sociedad Internacional. Entonces, también las guías mexicanas hablan del labetalol como primera opción con recomendación de grado fuerte. Ahora, hablando de la hipertensión asociada al embarazo, estas son las guías de la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia y ellos hablan de 3 fármacos que se pueden utilizar en estas crisis hipertensivas en pacientes maternas. El labetalol, la hidralazina y la nifedipina. Me tomé la libertad de traducir la tabla y ponerla un poquito más clara, pero como ustedes ven acá, el labetalol actúa muy rápidamente,
genera menos efectos adversos y tiene una recomendación de primera línea según las guías de la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia. Esta es otra guía también de referencia. Sabemos que Australia es otro país de referencia mundial y esta es la guía australiana y de Nueva Zelanda, y también mencionan que el labetalol en pacientes embarazadas debe ser la primera opción. Entonces, en realidad, vemos que hay un consenso incluso en las guías del Instituto Mexicano de Seguro Social de 2017, donde nos dicen use el labetalol en caso de estar disponible, en caso de contar con él, porque sabemos que no había producto en México. Pero nos dicen vaya al cuadro 11. Si nos vamos al cuadro 11, nos dicen que el labetalol es la primera línea de tratamiento y que la hidralazina debe ser reservada para una segunda línea de tratamiento. Entonces, de nuevo, es algo que, como ustedes ven, es un consenso en todas partes del mundo y en todas las guías se habla del labetalol como la primera opción de tratamiento. Quiero llamar su atención en algunas situaciones y algunas publicaciones recientes que nos hablan de que no es en una paciente específicamente con preeclampsia, no es solamente el hecho de bajar las cifras de tensión arterial lo que debemos estar buscando. Tenemos que ver algunos otros efectos adicionales. Este es un trabajo nuestro, es un trabajo hecho en el Hospital Civil de Guadalajara, en donde se midió la hemodinamia cerebral mediante ecografía Doppler en pacientes con preeclampsia versus pacientes con embarazos normales. Ellos tomaron allá en Guadalajara un estudio prospectivo con 80 pacientes, 50 pacientes con preeclampsia y eclampsia y 30 pacientes con embarazos normales usando los criterios de diagnóstico de preeclampsia de las sociedades internacionales. La edad gestacional y la edad cronológica eran muy similares en ambos grupos de pacientes y se hizo una evaluación hemodinámica mediante Doppler transcraneal en las primeras 24 horas posingreso a la unidad de cuidado intensivo. Se midieron los flujos sanguíneos cerebrales en las arterias cerebrales anteriores, media posterior y en la arteria basilar. Esta gráfica, ustedes ven, está muy cargada de datos, pero quiero llamar su atención en una situación importante. Si ustedes ven, en todos los territorios arteriales, la presión de perfusión cerebral en las pacientes con preeclampsia y eclampsia está significativamente más alta que en las pacientes con embarazos normales. Entonces, este es un hallazgo importante del incremento de la presión de perfusión cerebral en las pacientes que cursan con embarazos con preeclampsia y eclampsia. Ellos nos dicen que tuvo la mayor asociación este incremento de la presión de perfusión cerebral. Pero no solamente el incremento de la presión de perfusión cerebral, sino también el aumento del flujo sanguíneo en arterias cerebrales posteriores también tuvo una asociación significativa con eclampsia. Entonces, ellos mencionan que el labetalol reduce eficazmente la presión de perfusión cerebral, mantiene estable el flujo sanguíneo en las arterias cerebrales. Entonces, como les digo, no es solamente reducir la presión arterial, que lo podemos reducir con diferentes antihipertensivos, sino reducir estos parámetros de presión de perfusión cerebral y mantener el flujo sanguíneo cerebral, lo cual nos lleva a un mejor manejo de este grupo de pacientes. Ellos concluyen que este incremento generalizado de la presión de perfusión cerebral es el hallazgo más común en la preeclampsia y que el aumento del flujo sanguíneo también colabora para las complicaciones graves que pueden tener estas pacientes con preeclampsia. Mencionan que el labetalol sería el agente antihipertensivo ideal. Dicen que su presentación no está disponible en México. Este artículo fue de 2022 y solamente hasta final de ese año se tuvo disponible nuevamente el producto en México, y nos dicen lo que mencionaba antes. Otros fármacos pueden reducir efectivamente la presión arterial, pero no tienen el efecto de reducción de la presión de perfusión cerebral ni de normalización de los flujos sanguíneos cerebrales. Este es un trabajo en Guadalajara, pero no es el único. Aquí hay un trabajo publicado en 2023 que nos compara el labetalol versus el sulfato de magnesio en la hemodinamia cerebral en pacientes con preeclampsia de características graves utilizando el Doppler transcraneal. En este caso, ellos mencionan, al igual que en el trabajo de Guadalajara, que la causa más común de la mortalidad en preeclampsia son las complicaciones neurológicas, y hablan de dos mecanismos fisiopatológicos para las complicaciones neurológicas. Uno, el incremento de la presión de perfusión cerebral, y dos, una alteración en la regulación de los flujos sanguíneos, lo cual coincide con lo que estábamos viendo en el trabajo de Guadalajara. Ellos nos dicen
que como una situación importante está el barotrauma. Si yo tengo incremento en la presión de perfusión cerebral y tengo alteraciones en los flujos sanguíneos, ese trauma constante sobre el tejido nervioso me está generando edema. Ese edema me puede llevar a convulsiones, me puede llevar a eclampsia y a todas las complicaciones catastróficas que podemos tener en la paciente cuando llega a eclampsia. Entonces, el incremento de la presión de perfusión cerebral y la alteración de los flujos sanguíneos son los que llevan principalmente a las complicaciones neurológicas en este grupo de pacientes y por lo tanto lo ponen como un objetivo terapéutico para el manejo de estas pacientes. Ellos evaluaron el sulfato de magnesio y el labetalol para medir la presión de perfusión cerebral y los flujos sanguíneos cerebrales. Lo que concluyen es que tanto el sulfato de magnesio como el labetalol, los dos disminuyeron la presión de perfusión cerebral 1 hora y 6 horas después de su administración sin cambios significativos en los flujos sanguíneos. Entonces, se baja la presión de perfusión cerebral, se mantiene el flujo sanguíneo, que son los dos elementos que en realidad contribuyen de manera más importante para las lesiones neurológicas en estas pacientes, concluyendo en este estudio que en pacientes con preeclampsia de características graves, tanto el sulfato de magnesio como el labetalol reducen esta presión de perfusión sin alterar el flujo sanguíneo. No quiero decir con esto que no utilicemos sulfato de magnesio, por ningún motivo estoy diciendo eso, tiene indicaciones precisas y situaciones clínicas precisas. Lo que estoy diciendo es que si llega la paciente con la crisis hipertensiva, con la preeclampsia, y yo empiezo a usar labetalol en lugar de otros fármacos, ya estoy generando la neuroprotección que posiblemente incluso me lleve a no necesitar el sulfato porque ya estoy haciendo neuroprotección. Si lo llego a necesitar, por supuesto que se puede utilizar concomitantemente, pero podría no llegar a necesitarlo porque ya estoy haciendo neuroprotección. Entonces, esto es lo que concluye este estudio. Hay otro estudio que habla ya de la hemodinamia, no en las arterias cerebrales, sino en las arterias uterinas, como un predictor de los desenlaces fetales al alterarse los flujos sanguíneos uterinos en estas pacientes con preeclampsia. En este artículo ellos tomaron 500 pacientes con hipertensión inducida por el embarazo y las dividieron en dos grupos. A un grupo, cuando se requería, se utilizaba solamente sulfato de magnesio y en el otro grupo se utilizaba sulfato de magnesio más labetalol. Todas las pacientes se sometieron a ultrasonido Doppler y ellos crearon una escala de respuesta donde si se disminuía la proteinuria, el edema y la presión regresaba a lo normal, ellos entre comillas lo llamaban cura y crearon una escala donde fueron a moderadamente efectivo e ineficaz para medir el impacto de estas medidas que estaban tomando. El resultado, ellos dicen que después del tratamiento, la presión arterial sistólica y diastólica fueron menores en el grupo observacional, es decir, en el grupo sulfato más labetalol que en el grupo de solamente sulfato. También hubo mayor número de pacientes que respondieron mejor en la escala que acabo de mencionar en el grupo combinado sulfato más labetalol. La proteinuria en 24 horas fue menor en el grupo sulfato más labetalol. Y algo importante es que la tasa de incidencia de resultados adversos en el parto fue menor en el grupo sulfato más labetalol, incluyendo los desenlaces fetales negativos, porque estamos mejorando la circulación. Entonces dicen ellos que los índices hemodinámicos en la arteria uterina son mejores cuando utilizamos el sulfato más el labetalol, lo cual es un predictor de la circulación fetal que puede estar recibiendo la circulación placentaria y fetal, de manera que con estas medidas estamos mejorando los desenlaces fetales también. Entonces, como conclusiones, el tratamiento con sulfato y labetalol tiene un efecto notable, incluso disminuyendo la proteinuria, y el ultrasonido Doppler en la arteria uterina nos dice que se mejoran los flujos también a este nivel. Sugieren, por supuesto, que se hagan estudios mayores y más grandes en el futuro, pero tienen estas conclusiones. Entonces, como les digo, son algunas cosas que se han publicado recientemente y que nos hablan más allá de simplemente el manejo de las cifras tensionales. Regresando ya al labetalol como tal, hablemos un poquito de su farmacología para luego saber cómo tenemos que utilizarlo. Para hablar del labetalol, pues recordemos simplemente nuestra fisiología del sistema nervioso autónomo, del sistema nervioso simpático, y recordamos que tenemos los receptores alfa y beta. Recordemos que los receptores alfa 1 generan una constricción cuando se estimulan de los vasos sanguíneos y los receptores beta
incrementan el gasto cardíaco al incrementar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Y de ambas maneras estamos aumentando la presión arterial porque estamos actuando en los dos factores de nuestra ecuación de presión arterial. Entonces, tanto la acción sobre receptores alfa 1 como la acción sobre receptores beta nos lleva a un incremento de la presión arterial en condiciones fisiológicas. Pero sabemos que podemos intervenir farmacológicamente sobre estos receptores. Entonces, yo puedo intervenir sobre los receptores alfa, bloqueándolos para producir vasodilatación periférica, y allí tengo fármacos como el prazosine, el terazocine y otros que ustedes conocen, que son bloqueadores alfa 1 selectivos. Los beta bloqueadores son muy conocidos, tanto los beta 1 selectivos como los beta 1 como los beta no selectivos, pero tenemos un grupo de fármacos que actúa en los dos receptores, bloquean tanto los receptores alfa 1 como los receptores beta, y en este grupo están el labetalol y el carvedilol. Entonces, si podemos inferir el mecanismo de acción, con lo que hemos visto, el labetalol tiene una primera acción de bloqueador de receptores beta en el corazón con un efecto inotrópico negativo, cronotrópico negativo para reducir el gasto cardíaco. Tenemos un efecto de bloqueo sobre receptores alfa periféricos para reducir la resistencia vascular periférica, pero tenemos un tercer mecanismo de acción, y ese tercer mecanismo de acción es a nivel renal. El labetalol disminuye la producción de renina, disminuyendo la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, y por esta razón también estamos generando reducción de la resistencia vascular periférica. Entonces son tres los mecanismos mediante los cuales el labetalol actúa para reducir la presión arterial. Solamente mencionando, la acción sobre receptores beta es no selectiva, beta 1, por lo tanto tenemos que tener precaución en pacientes especialmente con asma y EPOC. Pero por lo demás, estos son los mecanismos de acción del labetalol. El labetalol que tenemos comercialmente es una mezcla de isómeros, dos activos, dos inactivos, actuando sobre receptores alfa y beta. Se usa desde los años 70, atraviesa muy poquito la barrera placentaria, su presencia en leche materna es casi nula, y aunque sé que los datos farmacocinéticos a veces son un poquito aburridos, solo quiero mencionar un par de cosas porque son importantes para la dosificación. Cuando yo aplico el labetalol intravenoso, tengo un pico de concentración entre 3 y 5 minutos, pero tengo un pico de acción entre 5 y 15 minutos. Es decir, siempre que yo aplique labetalol, debo esperar en promedio 10 minutos para ver el efecto terapéutico en el paciente o la paciente en que se lo está explicando. Lo otro es que la vida media de eliminación es de 4 horas. Entonces, si yo controlo la crisis hipertensiva con el labetalol, ya sé que ese control me va a durar 4 horas y a partir de allí tengo que tomar una decisión de si el paciente se va a la casa a pasar una vía oral o a un goteo si lo voy a tener hospitalizado, etcétera, pero la vía de eliminación es de aproximadamente 4 horas. Cuando yo administro el labetalol por vía intravenosa, tengo una reducción rápida y sustancial de la presión arterial, pero a diferencia del nitroprusiato, que sabemos que nos tira la presión arterial al piso y a veces es hasta difícil volver a compensar al paciente, aquí no, aquí es rápida, pero es dosis dependiente y yo la voy controlando, de modo que es predecible el efecto que yo estoy esperando, aunque es un efecto rápido. Algo muy importante, la frecuencia cardíaca se mantiene a diferencia de la hidralazina o la nifedipina, no hay taquicardias reflejas ni compensatorias. Y esto es muy importante y lo acabamos de ver. El flujo sanguíneo a órganos vitales se mantiene. Cerebro, riñón, corazón, placenta, los flujos sanguíneos se mantienen. Por eso veíamos en los estudios anteriores que además de la acción sobre presión de perfusión, se mantenía estable el flujo sanguíneo cerebral, ayudando a disminuir las complicaciones en la preeclampsia. También tiene mantenimiento de flujo sanguíneo en otros sitios, por eso se usa en pacientes con stroke, con infarto y con otras situaciones clínicas. Y la renina plasmática se reduce y ya vimos que es parte de su mecanismo de acción. En esta gráfica vemos el ejemplo, empezamos a la izquierda de la gráfica con unas cifras tensionales altas, hacemos aplicaciones repetidas de labetalol, llegamos a unas cifras de normotensión, pero después de los 240 minutos pues empezamos a perder ese efecto y ya tenemos que tener un siguiente paso. Con el eje de la derecha y con los circulitos tenemos la frecuencia cardíaca y vemos que no hay picos de taquicardia ni alteraciones importantes en la frecuencia cardíaca, por lo tanto podemos usarlo con seguridad en pacientes con infarto y con otras situaciones clínicas.
¿Cuáles son las indicaciones que nos aprueba COFEPRIS en México para la utilización del labetalol intravenoso? Hipertensión grave de todo tipo, cuando se requiera un rápido control de la presión arterial, incluyendo la hipertensión asociada al embarazo, en episodios hipertensivos tras infarto agudo de miocardio y cuando se requiere técnicas hipotensoras durante la anestesia, también el labetalol es un recurso importante. Ahora, ¿cómo utilizo yo el labetalol cuando me enfrento a un paciente o una paciente con crisis hipertensiva? Existen dos esquemas que son los recomendados en las publicaciones. Uno es el esquema de bolos y el otro es el esquema de infusión continua. En realidad el que más se usa y más se recomienda es el esquema de bolos, pero tenemos que conocer los dos porque los dos se utilizan. Pero el más recomendado y el más universal es el esquema de bolos. Entonces, cuando yo me encuentro con la paciente con crisis hipertensiva o con el paciente, lo primero que hago es aplicar un bolo inicial de 20 miligramos intravenoso. Se debe aplicar lentamente en 1 a 2 minutos para evitar eventos adversos, pero inicio con ese bolo de 20 miligramos. Ya vimos que el efecto lo tengo en 10 minutos, entonces en 10 minutos evalúo a mi paciente y miro las cifras tensionales. Si no he alcanzado todavía el control que me propongo, empiezo a aplicar bolos consecutivos cada 10 minutos de entre 40 y 80 miligramos de labetalol hasta alcanzar las cifras tensionales que estoy buscando, teniendo en cuenta de no sobrepasar una dosis máxima de 300 miligramos. Las guías internacionales nos dicen 300 miligramos, las guías mexicanas nos dicen 220 miligramos, pero podemos manejarnos en ese rango. En realidad, lo que hemos visto en México es que nuestros pacientes responden con dosis muy bajas, casi nunca se ha requerido más de 100 miligramos en las observaciones que hemos tenido y respondemos con dosis realmente muy bajas, no necesitamos llegar a dosis tan altas. Si el paciente viene en una situación muy crítica, puedo empezar con un bolo un poco más grande de hasta 50 miligramos. Y si quiero usar el goteo continuo, la infusión continua, se debe hacer a razón de 1 a 2 miligramos por minuto y evalúo cada 10 minutos. Si no tengo control, subo 1 miligramo por minuto cada 10 minutos hasta que alcanzo el control de la presión arterial y esto mismo lo puedo utilizar para el mantenimiento después del manejo de la crisis si quiero tener a la paciente, por ejemplo, hospitalizada para cesárea un par de días después o después de maduración pulmonar, qué sé yo, puedo mantenerla con goteo a razón de 1 a 2 miligramos por minuto de acuerdo con la necesidad. En muchas ocasiones tenemos personas del equipo de enfermería presentes y me gusta mostrar cómo se recomienda la utilización. El labetalol viene en una ampolleta de 100 miligramos en 20 mililitros, es decir, vienen 5 miligramos por mililitro. Como tengo que aplicarlo lentamente en 1 a 2 minutos, siempre recomendamos, ok, dilúyelo hasta 20 mililitros, como con eso, esos 20 mililitros los vas a aplicar en 1 a 2 minutos y es el tiempo que te va a tomar. Entonces, el primer bolo tomo 4 mililitros de la ampolleta, perdón, tomo 4 mililitros de la ampolleta y le pongo 16 mililitros de diluyente y así sucesivamente para ir aplicando los bolos de acuerdo a la concentración que queramos. Cuando yo estoy utilizando los bolos, puedo utilizar cualquier solución para diluirlo, solución salina, soluciones dextrosada, Ringer-Hartmann, lo que yo quiera. Si lo que voy a hacer es infusión continua, para la infusión continua sí se recomienda que sea principalmente en solución salina. ¿Por qué? Porque al hacerlo en solución salina, tengo una estabilidad de esa solución de entre 24 y 72 horas, de modo que puedo mantener el goteo sin ningún problema de degradación en el paciente. No es fotosensible, no requiere cubrirse, entonces es muy fácil de manejar. Para el caso del goteo continuo, recomendamos hacer una solución o preparar una solución que nos dé 1 miligramo por mililitro, de modo que los miligramos por minuto van a ser iguales a los mililitros por minuto y de ese modo va a ser muy fácil aplicarlo. Entonces, diluyo una ampolleta de 100 en 100 mililitros o 2 en 200 y así tengo la solución de 1 miligramo por mililitro y voy aplicándola de esta manera. Y vemos aquí en la gráfica que vimos anteriormente, ahí está el esquema del que les estoy mencionando. Primer bolo de 20, segundo de 40, 3 de 80, me suma 300 miligramos, controlo y al cabo de 4 horas ya tengo que tomar una decisión para continuar. Entonces realmente esta gráfica nos ejemplifica justamente el esquema que estamos mencionando. En pediatría, cuando requerimos utilizar el labetalol, también podemos utilizarlo en esquema de bolos o de infusión continua, solo que las cantidades son menores. En pediatría de bolos de 0.2 a 1 miligramo por kilogramo, con un máximo de 40 por bolo, o la infusión continua a razón de 0.25 a 3. Esto es según la escuela americana, según la escuela británica
solamente la infusión continua, pero se pueden utilizar las dos de acuerdo con la guía que yo esté utilizando. ¿Cuáles son las contraindicaciones del labetalol? Ya vimos asma y EPOC. Al no ser beta 1 selectivo, tenemos que tener precaución de usarlo en estos pacientes. Bloqueos auriculoventriculares grado 2 o 3, no debemos utilizar el labetalol. Bradicardia severa o en general cualquier situación de bajo gasto, no deberíamos utilizar el labetalol en esos pacientes. Precaución en pacientes que utilizan antiarrítmicos, en pacientes con falla cardíaca. Y algo importante es que si yo utilizo dosis muy altas en el anteparto inmediato, tengo que hacer vigilancia neonatal, especialmente de glicemia y de frecuencia cardíaca. Solamente si he utilizado dosis muy altas inmediatamente antes del parto, porque pudiera presentarse hipoglicemia o bradicardia fetal. Por eso tengo que hacer vigilancia desde las primeras 24 horas y ya posteriormente no necesito hacer nada adicional. Eventos adversos, la hipotensión ortostática cuando lo aplico muy rápidamente, especialmente con la administración IV. Entonces la idea es aplicarlo lentamente y no movilizar al paciente más de lo requerido. Con el uso crónico que no lo tenemos disponible en México, puede haber alteraciones de las pruebas hepáticas, puede haber en algunos casos bradicardia, ya vimos el espasmo bronquial al no ser un beta 1 selectivo, y algo que se ve con alguna frecuencia es la congestión nasal y el rubor por la acción periférica sobre receptores alfa 1. Hablando un poquito más de las crisis hipertensivas en el embarazo, ya vimos que en nuestras guías nos hablan que el labetalol es la primera línea y la hidralacina la segunda. ¿Por qué se deja la hidralacina en segundo lugar siendo un fármaco que hemos utilizado por mucho tiempo? Básicamente, todos sabemos que es un fármaco que es un buen vasodilatador, es un fármaco que se ha utilizado durante mucho tiempo, pero el problema es que no se conoce su mecanismo de acción y más allá de no conocerse su mecanismo de acción, la hipotensión inducida por la hidralacina no es interpretada por el cuerpo como algo fisiológico, sino como una situación de emergencia. Entonces, si yo tengo una situación de emergencia con hipotensión, yo disparo vasoreceptores, aumento taquicardia, aumento renina, retengo líquidos y por esa razón la hidralacina tiene efectos secundarios. En el 90% de los pacientes, el labetalol como monofármaco es suficiente para tratar la crisis hipertensiva. Hay un 10% en que necesito un segundo fármaco, ahí pudiera usar la hidralacina porque ya he bloqueado receptores alfa, ya he bloqueado receptores beta y ya tengo una menor cantidad de efectos secundarios. Por esa razón se recomienda la hidralacina en segundo lugar. También hay que tener en cuenta cuando estemos usando hidralacina de tener buena observación clínica porque los pacientes responden diferentes si son acetiladores rápidos o acetiladores lentos. Y yo no puedo saber si mi paciente es acetilador rápido o acetilador lento, no tengo manera de saberlo. Solamente puedo ver la respuesta clínica en ese paciente. Si tengo un paciente que me está sobre respondiendo, posiblemente es un acetilador lento y necesito bajar las dosis. Por el contrario, si veo que no me responde adecuadamente, tengo que aumentarlas porque es un acetilador rápido. Entonces ahí también la observación clínica tiene que ir de la mano con los esquemas recomendados. Esta es una publicación del Instituto Nacional de Perinatología que nos dice que la hidralacina está más asociada a eventos adversos como desprendimientos prematuros de placenta normoinserta, mayor necesidad de cesáreas y otros efectos secundarios maternos. Me quise ir a la fuente de esta afirmación y la fuente es este metaanálisis publicado en el British Medical Journal con un metaanálisis que incluyó 21 ensayos publicados con más de 1000 mujeres durante 11 años. Y aquí vemos algunos de los eventos adversos. Vemos, aquí está comparada la hidralacina con el labetalol y otros fármacos. Aquí en la gráfica, en la parte superior, está comparada con el labetalol. Todo lo que está a la derecha favorece al labetalol, lo que está a la izquierda favorece a hidralacina. Y vemos, por ejemplo, que en el caso de hipotensión materna, el labetalol es más seguro que la hidralacina para no producir este evento adverso, al igual que la suma de todos los eventos adversos. Pero si vamos a los eventos graves que mencioné anteriormente y vemos el abrupcio de placenta, por ejemplo, todos los valores en ese sector están de 1.19 a 14, todos están a la derecha del eje, por lo tanto el labetalol es más seguro de no producir este efecto que produce la hidralacina de incrementar el número de abrupcios, igual que en el caso de cesáreas y algunos otros eventos adversos que vemos acá. Entonces, estos son los resultados que nos muestra este metaanálisis que vimos hace un momento. Esta es una publicación muy reciente de junio de 2023. Además es muy bonita porque revisa toda la hemodinamia en el embarazo
y nos dice que si se requiere un tratamiento parenteral, el fármaco de elección tiene que ser el labetalol y no la hidralazina por su perfil de seguridad. Y de nuevo, es una publicación muy reciente que tiene esta recomendación. Entonces, ya para cerrar este tema del labetalol, podemos concluir que el labetalol es un bloqueador alfa y beta con acción a nivel renal, no genera taquicardia como la hidralazina, la prazosina, ni compensatoria como la nifedipina. Importantísimo, mantiene el flujo sanguíneo cerebral a órganos clave y placenta. Puede usarse en el embarazo y lactancia, lo puede utilizar en la emergencia, posteriormente cambiar a otro antihipertensivo. Es seguro en pacientes con insuficiencia renal y hepática moderadas y lo que hablamos, reduce la presión de perfusión cerebral y mantiene el flujo sanguíneo cerebral para brindar neuroprotección en las pacientes con preeclampsia, además que es el fármaco recomendado en todas las guías, tanto nacionales como internacionales, para el manejo de todo tipo de crisis hipertensivas. Esto es lo que quería compartir con ustedes sobre el labetalol. No sé si hay preguntas, dudas, inquietudes, o ya los confundí suficiente o ya están cansados. Sí, doctora. Bueno, yo recientemente acabo de utilizar el fármaco. Realmente los bolos de 20 miligramos para una hipertensión muy severa, estamos hablando de presiones arteriales medias por arriba de 120, 130 milímetros de mercurio no son eficaces. Si tenemos en estas características, nos tocó evaluar el fármaco y con bolos de 50 miligramos administrados de manera lenta, así como lo recomienda, tiene muy buena acción sobre todo con la disminución de la taquicardia del paciente y la disminución paulatina de la presión arterial. Ahora bien, aquí solamente una pregunta. En las pacientes que ya hayan convulsionado, ¿se puede dar el tratamiento igual, el labetalol y concomitante con el sulfato de magnesio? Sí, doctora, se pueden utilizar concomitantemente. Lo único que se recomienda es utilizarlo por vías separadas, no por la misma línea arterial o venosa, perdón, no por la misma línea venosa, sino por vías separadas porque pudiera haber alguna interacción ahí física local, pero sí se puede utilizar concomitantemente. Y tuvimos recientemente un caso y como usted, es muy bueno tener todas estas experiencias. Hace poco estaba yo dando esta misma plática en el Hospital de la Mujer en Yautepec, en Puebla, y pues había mucha gente, como 50 personas, y vi que el director y otras 2 personas se salieron y detrás alguien del laboratorio se salió y bueno, al final pregunto qué pasó. Justamente llegó un código oro en ese momento con una paciente con preeclampsia severa, estaba en 190, 140, le habían aplicado ya hidralazina y no respondía, teníamos unas muestras y con el primer bolo de 20 ya quedó en 140, 90. Entonces, realmente es, como les digo, nuestra población responde en general bien, excepto cuando tenemos algún tipo de genes de raza negra, ahí respondemos un poco con un poco de dosis un poco más alta, pero cuando es nuestra raza más indígena, responde muy fácilmente. Varía un poquito también de acuerdo a la parte étnica. Pero sí, los bolos de 50 son perfectamente aceptables y no hay ningún problema. ¿Alguna pregunta en el auditorio? Bueno, espero que haya sido útil. Les agradezco muchísimo por su tiempo, por su atención. Yo sé que el genera muchísimas preguntas siempre, el de la betalol es más complejo, pero información, alguna de las publicaciones que hemos revisado, con muchísimo gusto se las hacemos llegar. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, damos por terminada esta conferencia. Le agradecemos al laboratorio. Vamos a hacerles llegar las cajas rojas, que espero que las empecemos a surtir con un listado de medicamentos. El laboratorio nos va a donar por ahí unas ámpulas de ácido tranexámico. Si quieres hacer un comentario. Sí, las cajitas
Cada caja obstétrica viene con 3 originales de lo que es la Betalol, o sea, AG-Betamax, y 3 originales de ácido tranexámico. De todas maneras, nosotros estamos en la disposición ahorita por el tema de los bloqueos y todo, no pudimos traer, pero ya donamos algunas cajas al hospital, a un par de hospitales, y tenemos la disponibilidad de volverlo a hacer, o sea, la disposición. Entonces, de entrada, pues cada cajita viene con tres tratamientos de cada molécula, y viene una caja por... Sería cosa que usted me diga más o menos cuántas les estaría mandando al hospital para que yo en el próximo viaje, que sería en 15 días, le traiga... ¿Ahorita cuántas nos trajo? Les traje 16 cajas. 16 cajas. Muy bien, pues empezamos con los hospitales generales, los comunitarios, el ISSSTE, y si nos regala más, pues veríamos la posibilidad de las ambulancias. De hecho, ahorita tenemos una donación por patrimonio y tenemos, ¿cuántas ambulancias? 22 ambulancias nuevas que próximamente vamos a estar informando en qué áreas vamos a estar. También comentarles rápidamente que estamos contentos porque empezamos a generar pacientes con trasplantes renales. Ya tuvimos el primero la semana antepasada y el próximo lunes vamos a tener otro y la siguiente semana otro. Entonces, pues estamos haciendo varias acciones, estamos muy interesados en que mejoremos nuestro indicador de mortalidad materna, que se vaya a la baja. Estamos en luz verde a nivel nacional, pero creemos que podemos hacer mucho más en ese tema y les agradecemos al laboratorio todo el apoyo, al doctor Luis, toda su ponencia estuvo perfecta. Y vuelvo a insistir, estamos grabando estas pláticas, próximamente les mandamos el link de dónde las van a ubicar para que nos ayuden a difundirla y que todos manejemos la misma información. Muchos días, buenos días compañeros y muchas gracias. Con permiso. Gracias. 2024, Año de la Paz.